Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este domingo 12 del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del libro de Job, capítulo 38, versículos 8 al 11. Salmos 107 o 106. La segunda lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 17. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Aquel día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: Silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. Palabra del Señor. La semana pasada nos encontrábamos en un día de predicación de Jesús, de parábolas contadas a la multitud y explicadas a los discípulos en privado, por lo que podemos imaginar que al final del día todos estaban exhaustos y cansados. Cuando llega la noche, Jesús invita a sus discípulos a cruzar al otro lado, a la orilla de los paganos. Aquí ha llegado la tarde y la noche oscura y borrascosa. No solo es una indicación temporal, sino que también podemos leerla como ciertas tardes de nuestra vida. Esas tardes que llegan cuando no vemos bien las cosas, cuando no entendemos ciertos acontecimientos difíciles que a lo largo del camino de la vida antes o después viviremos inevitablemente. Por tanto, dice el cardenal Raniero Cantalamessa, el cruce del mar de Galilea indica el cruce de la vida. El mar es la familia, la comunidad, el mismo corazón. Mares pequeños, pero en los que, lo sabemos, se pueden desatar grandes y repentinas tormentas. ¿Quién no ha vivido alguna de estas tormentas cuando todo se oscurece y el barquito de nuestra vida comienza a hacerse agua por todos lados, mientras Dios parece estar ausente o dormido? Una respuesta alarmante del médico, y aquí estamos en medio de una tormenta. Un hijo que toma un mal camino y hace hablar de sí mismo, y aquí están los padres en plena tormenta. Un revés económico, la pérdida del trabajo, del amor, de un novio, de un cónyuge, y aquí estamos en medio de una tormenta. ¿Qué hacer? ¿A qué debemos aferrarnos y hacia dónde debemos echar el ancla? Jesús no nos da la receta mágica sobre cómo evitar todas las tormentas de la vida. No prometió salvarnos de todas las dificultades. En cambio, nos prometió la fuerza para superarlos si se lo pedimos. Cardenal Raniero Cantalamessa. Las pruebas, por tanto, superan nuestra fe. Tenemos certezas si se han demostrado primero. Entendemos dónde nos encontramos en el camino de la fe por cómo afrontamos ciertas situaciones. Es fácil decir que somos mansos, pero podemos decirlo con pleno conocimiento de causa cuando sufrimos un ataque. Es fácil decir que siempre estamos dispuestos a ayudar, que somos generosos, pero podemos vivirlo y demostrarlo cuando alguien nos pida ayuda, tiempo, escucha, ayuda espiritual e incluso material. Es fácil decir que somos personas que no guardamos rencores, que sabemos perdonar, pero lo sabremos en el momento en que suframos una traición. Al respecto, escribe San Agustín: si has oído un insulto, es como el viento. Si estás enojado, aquí está la tormenta. Así que si sopla viento y se levanta tormenta, el barco está en peligro, vuestro corazón está en peligro y está agitado. Al oír el insulto deseas vengarte, y he aquí te has vengado, y gozando del mal ajeno,
has naufragado. ¿Y por qué? Porque Cristo duerme en ti. ¿Qué significa Cristo duerme en ti? Te has olvidado de Cristo. Por tanto, despierta a Cristo, recuerda a Cristo. Deja que Cristo se despierte en ti. Considéralo. ¿Qué querías? Querías venganza. Habías olvidado que Él, siendo crucificado, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El que durmió en tu corazón no quiso vengarse. Despiértalo, recuérdalo. El recuerdo de Él es su palabra. El recuerdo de Él es su mandato. Si Cristo está vivo en ti, te dirás: ¿qué clase de hombre soy para querer vengarme? ¿Quién soy yo para permitirme amenazar a un hombre? Tal vez moriré antes de tomar venganza. Por tanto, frenaré mi ira y volveré a la tranquilidad de mi corazón. Procura, por tanto, no dejar que las olas te rompan en la agitación de tu corazón. Sin embargo, como somos hombres, si el viento nos estimuló al mal, si excitó las malas pasiones de nuestra alma, no debemos desesperarnos. Despertemos a Cristo para que podamos cruzar en calma el mar de la vida y llegar a nuestra patria. Hasta aquí San Agustín. En este pasaje del Evangelio todo apunta a descubrir la situación de la humanidad en su lenta historia y todo apunta a anunciar el plan divino que el Hijo de Dios quiere realizar. Ha llegado la noche del miedo y la duda, el fin del día y sus efímeras certezas. Jesús invita a su iglesia a adentrarse mar adentro y cruzar a la otra orilla. Es una invitación a la Pascua que es su paso del Mar Rojo para el pueblo elegido, liberado de la esclavitud y conducido a la libertad. Paso de la muerte al Hijo del Hombre, liberado del pecado y llevado a la gloria. La otra orilla es la orilla de Dios, la orilla que no se ve y cuyo camino Jesús revela. Juan 14:4. La barca que cruza el lago con los discípulos y Jesús es la iglesia. Al igual que el arca de Noé fue construida específicamente para pasar, pero se desata una tormenta. Las fuerzas del mal se desataron contra él. El barco se llena de agua, símbolo aquí de la muerte. El agua deja al hombre sin aliento. El mal lucha contra el espíritu y Jesús duerme. La ausencia de Jesús pesa enormemente en el corazón de los fieles. Al no ver a Jesús tienen miedo e incluso llegan a pensar que nunca habrían podido realizar la travesía y que nunca habrían tenido que zarpar en aquella barca. Pero la insistente oración de los discípulos o de los fieles que lo llaman es escuchada por Jesús, que despierta. Él está allí como prometió. Mateo 28:20. Jesús salva a su iglesia de todas las tormentas que amenazan con hundirla. Jesús no reprocha el hecho de que no fue despertado inmediatamente, sino que culpa a la falta de fe. Debemos orarle y orarle con fe. El miedo a morir, que es negativo, es sustituido entonces por el temor de Dios, como escuchamos en el Evangelio, que es la obediencia de los fieles a su Salvador. Esta es nuestra situación. La debilidad de nuestro vaso toma fuerza de la presencia de Cristo. Él nos saca adelante. Hoy se nos invita con esta palabra a tener fe en el mar tempestuoso de nuestra vida, pues hay tantas tormentas que solo podrán ser calmadas por la fuerza de la palabra de Cristo, que aparentemente está dormido, pero no duerme ni reposa el guardián de Israel. Salmo 121. La intervención de Dios sobre las aguas del mar y de los ríos en la Biblia es bastante recurrente, y si en ciertos casos, como en el diluvio universal, Génesis 9:10, expresa destrucción, dolor y derrota, en muchas otras ocasiones, por el contrario, perfila la eficacia de Dios en favor del hombre, es decir, prerrogativa de la salvación y de la vida. Como en el caso del libro de Josué, cuando los sacerdotes que portan el arca de la alianza, acompañados por todo el pueblo de Israel, llegan inundados al río Jordán. Sin embargo, en cuanto las plantas de sus pies tocan las aguas, se abre ante ellos un larguísimo camino seco, ya que las aguas del río que llegan del norte quedan retenidas formando un terraplén compacto, y las que vienen del sur desaparecen casi por completo. Los sacerdotes con el arca también pueden detenerse en medio del Jordán, sin verse afectados por la humedad
e incluso todo el pueblo puede cruzar el espacio del río seco. Josué 3, 7 al 17. Un episodio similar es el famoso paso del Mar Rojo, mientras el pueblo es perseguido por los amenazantes carros y caballos de los egipcios. Los israelitas pasan sobre tierra seca, mientras las aguas a derecha e izquierda forman un muro, y tan pronto como llegan a la otra orilla, vuelven a fluir en la forma original, abrumando y dispersando a los enemigos egipcios. Éxodo 14:15. En estos, como en otros casos, Dios protege a su pueblo de los peligros de las aguas naturales. Él demuestra su preocupación interviniendo en circunstancias de riesgo o ante la presencia de un peligro inminente, mostrándose así un aliado cercano de quienes sufren, luchan y jadean sin dejar de esperar en Él. Incluso en el caso antes mencionado del diluvio, para contar la verdad, es un elemento de salvación para la humanidad, porque si Dios aniquila todo el sistema de creación que existía hasta entonces, cuidando de preservar 8 personas de la especie humana y cabezas de ganado vacuno y animales según las diversas especies. Esto sucede porque quiere restaurar el mundo con el fin de sumergir al hombre en un sistema renovado en el que pueda lograr la convivencia con sus semejantes, es decir, hacer una nueva creación. Respecto al profeta Jonás, cuya desobediencia a las advertencias divinas provoca una tormenta en el barco en el que viajaba escapando de Dios, la intervención de Dios en el mar tiene como objetivo corregir y enmendar. Jonás, desenmascarado por los demás marineros como culpable de lo sucedido, es arrojado entre las olas del mar, y esto hace que la tormenta se calme. Es tragado por un pez en cuyo vientre permanece 3 días y 3 noches antes de ser expulsado. El mar y las aguas son por lo tanto lugares de salvación divina, del encuentro de Dios con el hombre y de su intervención decisiva en beneficio del hombre. Pero son también el elemento de pedagogía con el que Dios nos insta a tenerlo como punto de referencia en las pruebas, en el dolor y en las continuas tormentas que azotan nuestra vida. Que Dios esté por encima de los elementos contingentes y que domine el viento y el mar equivale siempre a una invitación a la fe, a la esperanza y a la perseverancia, y no sucumbir a las dificultades y a las crisis, sino a la salvación. Encuentra en el Señor las razones últimas del dolor y de la lucha. No debemos temer y sobre todo no debemos sorprendernos por el sentimiento de que Dios no está con nosotros en los acontecimientos tristes de la vida. En las pruebas, en los dolores y en las dificultades, siempre puede predominar la duda sobre el silencio de Dios, como dice Bonhoeffer, y su indiferencia, pero Jesús quiere asegurarnos su presencia constante, más allá de las apariencias. La fe en la cruz y en la resurrección es la clave para superar cada prueba y cada dolor, porque en esta dimensión es posible superar lo aparentemente invencible y superar cada obstáculo, encontrando la fuerza para retorcerse en el vórtice y salir ilesos de la tormenta. Quizás el secreto de la victoria sea precisamente el de no faltar a la fe en las dificultades, no ceder ante el dolor y la desesperación para que no tengan ventaja, pero sobre todo preguntarse: ¿qué quiere Dios de mí en este momento de angustia? ¿Cuál es su proyecto sobre mí en la hora de la prueba y de la lucha? ¿Cómo debo responder a Él y de esta manera buscarle un sentido al sufrimiento, darle una razón suficiente para aliviar el dolor mismo? Tengamos en cuenta que somos nosotros mismos los responsables por las tempestades y tormentas de la vida, pues sucede a menudo que culpamos al Señor de las desgracias y desventuras que nosotros mismos hemos creado y de las que solo nosotros somos responsables. Por eso confiemos siempre en el Señor y despertémoslo con el grito de nuestra fe y de nuestra esperanza, porque solo Él puede silenciar y calmar las borrascas de nuestra vida. Nos ayude la Santísima Virgen María, quien puso toda su confianza en el Señor y por eso la llamamos bienaventurada, para que despertando al Señor que duerme en nuestro corazón, nos preguntemos siempre: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día, un feliz domingo, una feliz semana y un buen descanso, y que el Señor y la Virgen los acompañen. Recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.